Muchas gracias, hermano Eduardo. Qué buen texto el que escogió mi hermano ahí para la bienvenida de Apocalipsis, donde nos habla de cosas que son incomparables, que el Señor nos tiene reservadas a todos los que le aman. Yo no me dejo de asombrar, hermanos, de cómo el Señor nos ha ido uniformando en la comprensión de su doctrina, de cómo hablamos las mismas cosas, de cómo hacemos los mismos énfasis, los mismos acentos, incluso hasta el lenguaje, las palabras que tratamos de acomodarlas siempre a las palabras que hemos aprendido y con la cual el Espíritu Santo nos ha ido enseñando en su escritura. Porque ¿quién podrá hacerlo mejor que el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, al revelar estas cosas? ¿Qué ejemplos podríamos sacar mejores que aquellos que su buen Espíritu nos da para comprender estas cosas que son inefables? Quisiera saludarlo a todos ustedes, mis hermanos, en este día, alegrarnos juntos de que el Señor hoy y como siempre ha ido sacando este propósito suyo para con nosotros adelante. Su Espíritu dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Su Espíritu nos habla de Cristo, nos convence de justicia, de pecado y nos habla de esta obra tremenda que Él hizo por medio de Cristo en favor nuestro. Estamos en medio de una operación, hermanos, una operación de Dios. El hecho de que estemos ahora reunidos, queriendo saber un poco más de nuestro Señor, el hecho de que tengamos la fe para creer de que Jesús de Nazaret es su Hijo en el cual Él nos ha dado testimonio de todas las cosas que nos promete, es una operación de Dios que Él va sacando adelante todos los días. El mismo hecho que conozcamos que somos seres pecadores, también en un gran conocimiento, porque el que reconoce eso está en la antesala de la gracia de Dios, el principio de acercarse al reino de Dios. Yo quisiera compartir con ustedes este asombro tan grande y cada vez que leo la escritura me llama mucho más la atención cada vez cómo nuestro gran Dios trata de comunicarnos cosas que son incomparables, hermanos, como ese texto que leyó nuestro hermano de la revelación que le dio a Juan, donde se nos esbozan las glorias venideras, aquella santa ciudad donde ya no habrá lágrimas, no habrá dolor. Y no se nos da muchos detalles, hermanos, pero sí se dice una cosa, que ahí estará Dios. Realmente al cristiano, el cielo, aquel lugar donde está Dios, no nos vamos por las cosas materiales que ahí se describen, sino porque vamos a compartir un día con nuestro incomparable Dios. Y si Él no tomara la iniciativa, hermanos, de tratar de revelarnos estas cosas que son gloriosas, jamás ni siquiera podríamos soñar nosotros en imaginarnos a qué cosas se refiere cuando dice que quiere compartir su gloria con nosotros. No lo podríamos imaginar, hermanos. Hay una distancia infinita entre nuestro Dios creador y nosotros, que somos seres realmente ínfimos comparados con su grandeza. Una sola palabra me gustaría usar en esta mañana para definir a nuestro Dios. Incomparable. Todo lo que se relacione con Él es único, hermanos. No hay nada como Él. No tiene comparación, no hay ninguna cosa creada con la que podamos comparar al creador de todas las cosas, al que es antes de todas las cosas. Por eso, Él es el único y verdadero Dios, hermanos. Vamos tomando el peso de estas cosas. No hay más. Todo lo demás son ídolos falsos. Eso es lo que hemos aprendido en la revelación bíblica. Y amigo, quizás que estás escuchando aquí, a lo mejor no conoces mucho de estas cosas. Tienes que saber que lo que te hayas imaginado acerca de nuestro Dios, sin tomar en cuenta su revelación, es falso. Es una idea que salió de tu imaginación. Por lo tanto, mal podrías tú aferrarte a un producto de tu imaginación. ¿Cómo podría ocurrírsenos a nosotros que tres personas compartan una misma naturaleza, como lo describe? Que Él sea espíritu, que no sea algo ligado a la carne y la sangre. El que no tenga principio ni fin, hermanos, ¿se imagina lo que es eso? Eternidad.
el que lo llene todo. No tiene comparación, hermanos. Estas son cosas pero tremendas. ¿Dónde podremos huir de su espíritu? Si Él está en todas partes, lo sabe todo. ¿Qué es eso? ¿Con qué podemos compararlo? Con nada, hermanos. ¿Y qué decir de sus sentimientos? La manera como ama a nuestro Dios es tremendo, incomparable. Realmente, hermanos, no existe nada con lo podamos comparar. Y me recuerda esto el texto de Isaías 40, donde ahí tenemos a nuestro Dios hablando por boca del profeta. Y dice, ¿a qué me compararéis? ¿O con qué me haréis semejante? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no es cierto? En Timoteo 6:16, nuestro apóstol se refiere a nuestro Dios con el siguiente término. Dice, el único que tiene inmortalidad. No sé lo que habrán escuchado por ahí. No tenemos inmortalidad en nosotros innata, hermanos. El único que tiene inmortalidad es Él. Y la inmortalidad la buscamos. Por eso que nos aferramos a Cristo. Porque nos tenemos inmortalidad y queremos vivir para siempre. Esa es la promesa incomparable que nos hace. Solamente el que tiene inmortalidad puede darla. Nuestro Dios, el único que tiene inmortalidad, dice aquí. Y no solamente se crea en eso. Nuestro apóstol Pablo dice de Dios, de este Dios incomparable que estamos tratando de describir muy someramente con estas palabras medias torpes. Dice también, el que habita en luz inaccesible. Hermanos, ¿qué es eso? Lo único que se me ocurre es que está separado de todo lo demás. Nuestro Dios es tan santo, tan pleno en todos los atributos, que habita en una luz inaccesible. O sea, no se puede acceder a Él. Y luego dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ni en el pasado nadie lo vio, ni ahora, ni en el futuro nadie lo verá, a menos que sea tenido por digno de llegar a aquel siglo de la resurrección. Luego el apóstol Pablo nos habla un poco más de la grandeza de este Dios nuestro. Dice que en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Puede usted pensar en un Dios más involucrado con su creación? Él la sustenta. Cada día el hecho que estemos aquí respirando, con vida, nos movamos, es por operación suya, hermanos. Luego también dice, Él, Dios, es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Todo se lo debemos a Él, ¿no es cierto? Pero, ¿quién le da la gloria por estas cosas? ¿Quién valora esto? ¿Quién crea el testimonio que dio por medio de su Jesucristo? Nadie, a menos que Dios se manifieste en Él. Esa es la grandeza de nuestro único y verdadero Dios. Y quiero partir con esto porque en lo que vamos a conversar tenemos que darnos cuenta del lugar que ocupa Él y del abismo inmenso que existe entre el Creador y la criatura, que somos nosotros. Y miren, hermanos, esto es realmente maravilloso. A un Dios tan grande como el que acabamos de describir, tan incomparable y que no valoramos, a Él se le ha ocurrido compartir su gloria con seres infinitos y pecadores como nosotros. ¿Se da cuenta lo que significa eso? Al ser más grande que hay, se le ha ocurrido compartir su gloria con seres que todos pesados valen menos que nada. Esto es tremendo, hermanos. Y nosotros lo hablamos a diario, sin embargo, vale la pena detenerse un poquito a veces para meditar en estas cosas que son tan sencillas, pero que nos ponen el contexto real de las cosas. Yo no sé por qué a él se le ha ocurrido hacer algo así, querer compartir su gloria un día con el escogido suyo. Pero su palabra dice esto, para hacer notorias las riquezas de su gracia. O sea, para manifestar la grandeza de su misericordia, hermanos. Y los cristianos creemos esta palabra, pero igual tenemos que confesar que esto nos vuela la cabeza, nos cuesta entenderlo. Tanta misericordia, tanto amor, tanta gloria, porque es su gloria compartirla. Y su gloria es incomparable, hermanos. Esta es la primera idea. Este Dios tan grande quiere compartir su gloria con nosotros, hermanos. Ni siquiera nos podemos imaginar de qué está hablando cuando se refiere a gloria suya. Hay cosas que la Escritura lo dice: eternidad, inmortalidad, santidad, justicia, ser espiritual. Pero nos quedamos cortos, hermanos. Es la gloria de Dios.
y Él quiere compartirla con nosotros. ¿Ha notado usted, hermano, que la Biblia no habla tanto acerca del cielo? Lo manifiesta como una esperanza cierta, pero nos lo explica con comparaciones, con parábolas, con visiones como la de Juan. Pero esto es grandioso, hermano. Más bien la Biblia se preocupa de cómo poder entrar ahí, de cuál es el problema. Las glorias venideras ya el Señor las descubrirá. Bástenos que nos ha dado su palabra y ha entregado al Hijo. Solo nos da algunas pistas respecto a aquello, porque son incomparables, hermanos. Son únicas, como todo lo que se refiere a nuestro Dios. Y ese es el punto de nuestro estudio, hermanos. ¿Cómo se las arregló nuestro Dios para enseñarnos acerca de cosas tan incomparables, a nosotros seres tan limitados? ¿Qué figuras o sombras usó para explicarnos estas cosas tan sublimes? El título de nuestro estudio es el siguiente, y está tomado de Apocalipsis 3:20. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es un texto que es muy conocido de todos nosotros y sin embargo queremos meditar en él por las cosas que está queriendo decir ahí nuestro Señor. Cosas que son gloriosas, son tremendas, son incomparables realmente. Pensemos un poquito en este texto. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas son palabras, como ustedes bien saben, dichas por el Hijo de Dios, en gloria. Aquí está en su trono, esperando el momento para regresar, ¿cierto? A juzgar el mundo y a llevar a los suyos a la casa de su Padre. Este Hijo de Dios, Jesucristo, es uno igual al Padre y está prometiendo cosas gloriosas, hermanos. Y escúcheme bien, pero usando palabras muy sencillas, escandalosamente sencillas, que si no se tiene el Espíritu de Dios, se podrían tergiversar o tomar literalmente, porque esto es mucho más, en ser una gloria tremenda. Mira lo que promete, cenar un día con el que oiga su voz. ¿No le sorprende esta imagen que usa? ¿Sabe lo que está diciendo? Quiere abrirnos su casa, compartir su mesa con nosotros. Yo no creo que haya palabras más sencillas, hermanos, para comunicar cosas tan inimaginables. Porque compartir la gloria con el único y verdadero Dios, con una cena con Él, es tremendo. Mire entonces cómo Dios se esfuerza en explicarnos cosas que son realmente incomparables. Es como si nos tomara de la mano, ¿cierto? Como si fuéramos niños y con mucha paciencia nos trata de comunicar estas cosas que son inigualables. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros naturalmente cuando escuchamos estas cosas si no tenemos el Espíritu de Dios? ¿O somos neófitos? Tomamos estas palabras en forma carnal y echamos mano de lo que vemos en nuestro mundo que nos rodea y nos imaginamos que podría tratarse de comer con Dios un alimento delicioso en una gran mesa de madera en el interior de un palacio maravilloso. Pero hermano, esto se queda muy corto realmente. No es ni siquiera el borde de lo que nuestro Dios quiere darnos a entender. ¿Y sabe por qué se queda corto, hermano? Porque este ejemplo, como dijimos, de la cena con Dios es como una sombra, dichas como para niños, de cosas que son, por su misma naturaleza, son incomparables y son las que nos tiene reservada nuestro Dios. Porque, si usted lo piensa, ese día bendito, Él nos promete tener una comunión infinita, tremenda, entre seres espirituales. Nosotros vamos a ser también transformados al cuerpo de gloria de su Hijo. Ya no vamos a ser más carne ni sangre, por lo tanto, todas estas palabras tan sencillas van a ser más plenas todavía. Va a ser una comunión de seres resucitados con el único verdadero Dios. Eso ya deja cualquier comparación en el camino. Este solo hecho nos muestra la grandeza de esto que estamos hablando, hermanos. Son cosas, insisto, realmente incomparables y las describe en forma tan sencilla. Una cena, hermanos. Y como niños también debemos creerlas, porque son inefables. O sea, son cosas que no se pueden expresar en su profundidad con el lenguaje humano. Agreguemos un poquito más
a esta comprensión, hermanos, para que podamos gozarnos en la grandeza de esto que el Señor nos tiene preparado y cómo Él se esfuerza por explicarnos con estas palabras sencillas la gloria de aquello. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, este es el apóstol Pablo, a que Dios le reveló cosas incluso que no les ha dado ver a seres humanos, misterios, y dice esto: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Miren, hermanos, aquí hay dos instancias, dos momentos. Hay un ahora, que es este momento que estamos viviendo acá, a este lado del siglo venidero, y también hay un entonces, que es el siglo venidero, la gloria que nos tiene reservada nuestro Dios. Y dice que ahora, estos momentos, aún teniendo el Espíritu de Dios, siendo cristianos, igual vemos por espejo oscuramente acerca de estas cosas que estamos hablando, porque el Evangelio y todo lo que es necesario para entrar al reino de Dios, eso está perfectamente claro. Pero estamos hablando de estas cosas maravillosas, estas glorias venideras. Ahora, incluso con el Espíritu de nuestro Dios, vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces, que se refiere cuando entremos al reino de Dios, a la casa del Padre de Jesucristo, veremos cara a cara. Aquí, fíjense ustedes, dice veremos cara a cara, no dice le veremos cara a cara. Sabemos que vamos a ver cara a cara a nuestro Dios, pero todas estas cosas que son por espejo las vamos a ver cara a cara. Lo que implica esa gloria. Ahora, en nuestra realidad, mientras vivimos ahora con el Espíritu de Dios y como cristianos, conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, y esto es tremendo. La profundidad y la gloria de aquello lo podemos solamente intuir. Pero esto es tremendo, hermanos. Ver cara a cara, conocer cómo fuimos conocidos, es parte de las cosas que el Señor nos tiene prometidas y las dice aquí tan escuetamente, con palabras muy sencillas, hermanos. Es que Dios nos muestra solamente lo que podemos soportar. Hermanos, somos carne y sangre todavía. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía aguardamos por fe la esperanza de la gloria venidera. Y nos deja esta imagen maravillosa que, por simple que es, nos llena el corazón. Cenar con Él un día. Y aquí a veces se produce un problema para personas que son neófitas, que no conocen, que no están instruidos en la palabra del Señor. Porque aunque esta palabra, la cena del Señor, sea una sombra, un espejo de lo que vendrá, no por eso vamos a despreciarla o mirarla en menos, por sencillas que sean estas palabras. ¿Sabe por qué? Porque igual son palabras de Dios, incluido este ejemplo de cenar con Él. Recuerde, todas sus palabras son espíritu y son vida. Por simples que sean, igual tienen el poder de transmitirnos la idea de lo que el Señor quiere realmente decirnos sobre esta gloriosa comunión que promete dar a los que le aman, aunque no en su total profundidad. Ya lo leímos recién aquí, vemos por espejo todavía oscuramente. Pero valoremos esto, hermanos, es todo lo que nos dirá ahora, esto es todo lo que podemos soportar. Pero dice, consolaos y confortados con estas palabras, porque proceden de Él, igual nos consuelan, hermanos. Pero tenemos que saber que la gloria, la plenitud, la profundidad y la grandeza de lo que nos aguarda es absolutamente incomparable, como todo lo que se relaciona con nuestro Dios. Meditemos un poquito más en esto de sentarse un día a la mesa de Dios a cenar con Él. Miren, hermanos, pensemos solamente en nuestra vida diaria. Cuando usted invita a alguien a su casa, ¿no es cierto?, para compartir la mesa con él, ¿qué está haciendo realmente? Le está dando todo un privilegio, todo un honor, porque su casa es su, entre comillas, santuario, por así decirlo, es su intimidad. Invitar a alguien resulta más fácil cuando son familiares, ¿cierto? O amigos muy cercanos, porque algo conocemos de ellos. Pero no es sencillo
cuando el invitado es alguien que usted no conoce. ¿Sí? ¿Se da cuenta en eso? ¿Ha pensado en aquello? Ahí cambia la cosa, ¿no es cierto? Porque se trata de un grado de confianza demasiado grande que se le va a entregar a una persona extraña. Eso pasa cuando nosotros invitamos a alguien, ¿no es cierto? Porque usted le va a abrir su casa, eso es lo que quiere. Va a compartir su intimidad con alguien de afuera. Va a sentarlo con su familia, le va a presentar a sus hijos, a su esposa. Incluso puede que haga confidencias muy personales frente a él. Por eso, hermano, invitar a extraños no es algo muy común. Y sin embargo, mire, hermano, eso es exactamente lo que Dios nos promete. Tener comunión y cenar con nosotros un día en su casa, a su mesa. Es tremendo esta figura, hermanos. Es tremendo. En la época antigua de los relatos bíblicos, ¿cierto? El Antiguo Testamento, era una época, vamos a decir, salvaje, porque se habla de tribus dispersas por el desierto. No era muy común encontrarse con personas. Los patriarcas, lo leímos muchas veces, se movían en ambientes así. Eran jefes de tribus. Y era todo un acontecimiento cuando se encontraban con algún peregrino en el desierto o con otra tribu. Siempre había sospecha, siempre había temor. Bueno, así peregrinaban los patriarcas. Por eso, hermanos, fue una gran cosa que Abraham, no sé si se acordarán ustedes, se haya atrevido, lo voy a plantear así, a recibir a 3 peregrinos, un día a invitarlos a su casa y sentarlos a su mesa. ¿Y qué decir de Lot? También se atrevió a recibir a estos peregrinos y defenderlos de la gente de Sodoma. Y Rebeca, hay muchos ejemplos, pero pienso también en Rebeca, que invitó a la casa de su padre a Eliezer, ¿se acuerda? El mayordomo de Abraham, a quien no conocía, y alimentó a todos los animales de la comitiva, les dio agua y los presentó a su padre. Al final, algunos de estos terminaron cenando con ángeles, ¿se recuerda? Uno de ellos, el ángel de Jehová. Tuvieron el privilegio de compartir la mesa con seres celestiales. Pero escúcheme bien, pero no con la gloria incomparable que nos promete el Señor en su reino celestial. Fue todo un honor, toda una bendición, un privilegio compartir con estos peregrinos que resultaron ser seres celestiales. Pero con todo lo bienaventurado que fue Abraham por recibir en su casa a estos mensajeros, igual no es con la gloria incomparable que nos promete el Señor en su reino celestial. Estos relatos son verdaderos, pero hermanos, son solo sombra, son espejo que nos muestra todavía oscuramente lo que realmente será cenar con Dios en su casa, tener comunión con Él un día. Ahora, ¿usted ha pensado de dónde se originó lo que llamamos nosotros el saludo entre las personas? Esto es muy interesante, hermano. Alguna vez lo leí por ahí, pero yo lo quiero utilizar en forma espiritual. La gente en algún momento de la historia comenzó a saludarse con diferentes maneras, pero siempre era el mismo objetivo, por causa de desconfianza frente a los desconocidos. Era una forma de asegurarse que la persona que se acercaba no traía armas, que no nos iba a atacar, que no tenía malas intenciones. Por supuesto, ahora quedó eso en solo un gesto nomás, pero en la antigüedad ese era el motivo, asegurarse que las personas no eran enemigas que querían matarnos o robarnos. Esto es muy interesante. Realmente, hermanos, es una cosa muy peligrosa invitar a un extraño. No solamente en épocas antiguas, sino que también ahora. Pero hermanos, eso es exactamente lo que quiere hacer un día el Señor con nosotros los seres humanos. Tener camaradería, compartir su gloria, hacernos de su familia, sentarnos a su mesa, compartir su casa. Y esto, hermanos, es incomparable realmente, es increíble. Que el Dios de toda gloria quiera tener camaradería con nosotros, seres tan viles. Esto realmente nos sobrepasa, ¿no es cierto? Imagínense, si nosotros mismos desconfiamos de otras personas, ¿con cuánta mayor razón el Señor podría desconfiar de nosotros? Que somos tan impredecibles, somos seres tan malos. Pero hermanos, y este es el punto, el Señor quiere hacer esto. ¿Por qué? ¿Qué lo mueve a querer eso? Él no necesita de esto, menos de nosotros, hermanos.
Y aquí comenzaba a comprender un poco de lo incomparable de su amor, porque todo lo que se refiere a nuestro único y verdadero Dios es incomparable. Así que no podría ser de otra manera. Cuando Dios ama, lo hace en forma incomparable, hermanos. Ya esto nos deja en el camino. El que se creía hacer algo, comparado con esta norma suprema, no es nada. Agreguemos otro elemento más a este cuadro de las gloriosas cosas que Él nos tiene reservadas. Este deseo de Dios se vuelve más dramático cuando pensamos un poco en cómo son las personas que el Señor quiere sentar a su mesa. A enemigos suyos, hermanos. Enemigos de ánimo, dice la revelación de Pablo. Seres que no se molestan en buscarlo, porque no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, ¿no dice su palabra? Hasta la persona considerada más educada tiene veneno de áspides en su lengua. Somos personas mentirosas, hacemos las obras del diablo, personas que por ningún lado somos dignas de confianza. Yo no estoy aquí tratando de maltratarlos, hermanos, o amigos que está escuchando. Mi deseo no es abusar de este lugar para maltratar a los que están oyendo. Solamente estoy repitiendo el diagnóstico que nuestro mismo Dios incomparable nos revela en su palabra. Si Él no nos revelara nuestra condición, jamás podríamos saberlo, hermanos. Nos iríamos a la tumba pensando que somos buenos por naturaleza. No es el caso. Por tanto, el hecho que estemos corroborando y escuchando nuevamente estas palabras del diagnóstico de nuestro Dios, y usted, amigo, a lo mejor escuchando por primera vez esto, sepa que el que Dios nos revele lo que realmente somos es oro puro. Es un conocimiento que tenemos que valorar. Y si usted está escuchando estas palabras, amigo, es porque Dios lo está acercando a su reino. Él quiere que sepa lo que usted es, para que pueda valorar después lo que Él le quiere dar. Así que no se incomode por este diagnóstico, porque siempre un buen diagnóstico es necesario para poder recibir el remedio correcto. Avancemos un poquito más. Este deseo de nuestro Dios de querer compartir su gloria con los que le aman, no es un capricho, no es algo que se le ocurrió un día cualquiera, sino que siempre lo tuvo, desde toda eternidad, y siempre lo manifestó en su palabra, pero por medio de figuras o sombras, el querer compartir su gloria con seres tan pecadores como nosotros. De muchas maneras trató de explicarnos, hermanos. Él ha sido muy consistente, sistemático en esto. Y yo solamente quiero tomar de muchos ejemplos que podría sacar, uno que tiene que ver con los sacrificios del Antiguo Pacto. Hemos estado leyendo el Antiguo Testamento con mucho provecho y hemos ido confirmando el deseo de nuestro Dios eterno, que por medio de sombras, de figuras, trató de explicarnos cosas que son realmente incomparables, maravillosas. Miren, en los sacrificios del Antiguo Pacto, esto lo voy a decir muy someramente para dar a entender el punto, más que nada. ¿Se acuerdan ustedes que luego de ofrecer el sacrificio por los pecados, porque tenía que haber una víctima, tenía que haber sangre de por medio para ir a pedir el perdón a nuestro Dios? Luego que se ofrecía el sacrificio de esa manera, entonces venían las llamadas ofrendas de paz. Y en general era una comida de ciertas partes del animal ofrecido, con algunos panes, hojaldres o masas especiales que se cocinaban allí. Ahí los sacerdotes y el pecador comían de la ofrenda que se traía. Y cuando hacían esto, hermanos, está volando el antiguo pacto, estas cosas estaban ahí en sombra. Cuando hacían esto, la escritura lo decía allí, que comían ante la presencia de Dios estas cosas. Así lo dice su palabra. Fíjense ustedes, esto es figura, es antiguo pacto, y ya el Señor estaba mostrando lo que Él pretendía hacer un día con nosotros. En ese lugar santo del sacrificio, Dios consideraba que estaban ante la presencia suya. Era la mesa del Señor. Y comían juntos, pero luego de haber sido reconciliados con Él, por medio de la sangre de una víctima. ¿Y qué cosa espiritual aprendemos nosotros de esto? Algo que es maravilloso, hermanos, si vamos conectando todas las cosas que venimos conversando. Esto es lo que nos revela, que para tener comunión con Él, para comer un día a su mesa en el cielo,
Primero debemos limpiarnos de los pecados. ¿Y cómo no va a ser así, hermanos, si somos enemigos de Dios por naturaleza? Antes de cualquier cosa, primero tiene que haber reconciliación con Él. Tiene que hacernos sus amigos, porque nos va a abrir su casa, nos va a compartir su gloria, nos va a ser parte de su familia, domésticos de Dios. Entonces, solamente después de eso, de ese sacrificio por el pecado, del perdón, de esa reconciliación, solamente después de eso podía compartir con quienes había perdonado. Eso implicaba entonces estas ofrendas de paz que se daban después del sacrificio. Para tener comunión con un enemigo suyo, ¿qué es lo que somos, hermanos? Dios tiene primero que desarmarnos, quitarnos las armas, reconciliarnos con Él, hacernos sus amigos. Miren las cosas que estamos sacando, meditando en torno de esta figura con la cual nos quiere describir la gloria y la camaradería que vamos a tener en el cielo con Él, a los que le reciban. Esto es realmente hermoso, hermanos. Ya sabemos que estos sacrificios del antiguo pacto no eran definitivos, eran solo una sombra de lo porvenir. Por eso este perdón y reconciliación debían pedirse todos los años. Nunca era definitivo, nunca era perfecto, pero ahora tenemos el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Veamos la perfección de esto. Dice Gálatas 4, del 4 al 7, palabras que escudriñan en torno a este deseo de Dios y de esta operación que hizo en favor nuestro por medio de Cristo Jesús, diciéndonos cosas que son incomparables. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, antiguo pacto, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Mire, Dios actuando para adoptar a los que creen en Él, hacerlos sus hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Imagínese, hermano, un texto tan corto, implicando cosas tan profundas, tan maravillosas. El hecho que usted crea al Hijo de Dios ahora, quiere decir que ese espíritu, el que prometió enviar a sus hijos, lo tiene usted, hermano. Si confiesa que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, en el cual el Señor nos dio perdón de pecado y reconciliación con Él, quiere decir entonces que ese espíritu de su Hijo está en sus corazones, dándole testimonio de que hay estas cosas. Quiere decir, por lo tanto, que lo ha adoptado hijo, lo ha desarmado, lo ha transformado de un esclavo a un hijo y lo ha hecho heredero de Dios por medio de Cristo. Imagínese el tremendo salto que el Señor nos da por el solo hecho de haber creído en su Hijo Jesucristo. Por eso, entonces, hermano, nuestro Dios puede ahora sentarnos un día a su mesa en el cielo. Por eso un día podremos compartir su gloria, morar en su casa, todo por causa de la perfecta expiación de nuestros pecados hecha por medio de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Nada más, hermanos, y valore esto, por favor, nada más puede quitarle las armas a estos enemigos de Dios que somos. La fe es lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario hace 21 siglos atrás, el Evangelio. Nada más puede sacar a alguien del reino del diablo y trasladarlo al reino del amado Hijo de Dios. Dice Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida y tendremos esta comunión incomparable que Dios nos promete. El que cree en Él ha sido libertado de esta condenación. Ya no es esclavo del diablo, sino hijo de Dios. Aquí lo leímos. Ha sido hecho miembro por fe de su familia. Pero cuando entonces se manifieste y seamos resucitados, seremos hechos miembros de esa familia. Pero no fue fácil. La moneda de cambio fue la vida de su Hijo. Él así nos compró. Él pagó todos nuestros pecados. Nos reconcilió. Ahora nos hizo sus amigos y nos promete sentarnos a su mesa para compartir esas glorias maravillosas que Él promete, que ni siquiera podemos intuir, solamente por medio de estas figuras
que son como en espejo, viendo oscuramente, pero igual nos gozamos con grande gozo. Él ha cubierto nuestra maldad, hermanos. Nos ha dado ropas limpias para sentarnos un día a su mesa y compartir su gloria, como si fuéramos amigos. Esa es la medida del don de Cristo. Nada más que Cristo nos puede perdonar de semejante manera para poder aspirar a esta gloria tremenda que nos promete. Y esto es realmente escandaloso para el mundo que no entiende, hermanos. ¿Qué otra religión puede ofrecer una camaradería tan pura, tan santa, tan perfecta con el único y verdadero Dios? Ninguna, hermanos. Y miren, nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue el más perfecto ejemplo de lo que significa este deseo de Dios de tener camaradería con seres pecadores, perdonados. Un texto solamente, Lucas 15:2. Este fue un día cualquiera de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Y leemos, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Qué le parece? ¿No es acaso el mismo propósito del Padre? Y por lo demás, ¿qué sería, hermanos, compartir la mesa con Jesús en los días de su carne? Y esto le pasó a Zaqueo, a sus discípulos, a los peregrinos de Maús, a Mateo, a Lázaro y sus hermanas, por ejemplo, entre muchos. El Señor compartió con ellos su mesa y les confidenció las cosas más importantes que puedan haber escuchado acerca del perdón que traía y acerca de la gloria que les prometía. Pero con todo, y maravilloso que pueda haber sido sentarse a la mesa con Jesucristo en los días de su carne, mucho más glorioso todavía ha de ser compartir en la casa de su Padre un día como seres resucitados, como seres espirituales. Y eso es lo que nos promete, hermanos. Imagínense, esa es la esperanza que nos aguarda. Aún es tiempo para aquellos que están dudando o para aquellos amigos que están escuchando de paso estas palabras. Todavía es tiempo. El corazón de nuestro Dios está más empecinado que nunca en esto. Anda en busca de aquellos que no tienen nada, a los que están en el fondo del barril, aquellos que no tienen méritos, para perdonarlos y sentarlos a su mesa un día. Y hay una parábola que es tremenda, hermano, si usted la lee en el contexto que venimos nosotros hablando. Lucas 14:24, hay una orden de un señor que quiere invitar a gentes a una gran comida que él quiere dar, porque los que fueron invitados lo despreciaron. Y entonces le dice a su siervo esto, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El corazón de Dios, hermanos, abierto de par en par. Fuérzalos a entrar, hermanos. Ninguno puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que me envió no le trajere. Esta es una operación de Dios sobre aquellos que Él escoge para compartir su gloria un día de la manera que aquí lo ha estado describiendo en su palabra. De tal manera amó Dios al mundo, hermanos, de una manera incomparable, porque todo lo que se refiere a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo es incomparable, único. No podemos dudar, hermanos, amigos, no dudemos de estas buenas intenciones de Dios, sobre todo cuando el mismo Hijo de Dios, uno que es igual en todo a Él y que está autorizado a decir y hablar todo lo que el Padre le dio, lo confirma. Él dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, hermanos. Dios no nos miente. Cristo es el amén de Dios. Es la confirmación de todos los deseos y las promesas de nuestro Padre para con su pueblo que le ama. Si hubiera sido mentira, Él lo hubiera dicho, porque Él tiene un compromiso por naturaleza con la verdad. En Él no hay ningunas tinieblas. Y lejos de haberlo negado, aquí lo confirma una y otra vez. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
voy a preparar lugar para vosotros, hermanos. Y termino con este texto, que es el texto base de nuestro estudio. Son palabras que el Señor Jesucristo las dice en Apocalipsis 3:20, estando en gloria de su Padre, habiendo vuelto a la gloria que dejó por amor a nosotros. Y vuelve a decirnos este mismo deseo del Padre, que es sistemático, consistente, no es un capricho, un deseo muy profundo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiera Dios que podamos comprender y profundizar un poquito más en la gloria que tienen estas palabras, en lo tremendo, incomparable que entraña. La iglesia de Dios, la verdadera, está en la labor de difundir este deseo de Dios por el mundo y lo seguirá haciendo hasta que el Señor regrese. Después ya no habrá más tiempo, vendrá solo juicio. Así que, amigos, arrepentidos y creed al Evangelio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiera nuestro Dios entonces bendecir estas palabras torpes y permita se cumpla el propósito por el cual fue enviada. Quiera nuestro Dios que nos haga meditar en estas cosas, que toque nuestro corazón y que nos acerquemos a Él. Especialmente usted, amigo, si no le conoce. Sepa que hay toda una vida reservada, gloriosa, que por espejo solamente podemos intuir de qué se trata. Esta vida es un paso solamente. Considera estas palabras, considera que Dios es muy bueno si te ha hecho escucharlas y acércate al Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga a todos, que tengan una buena tarde. Bendecimos a nuestro Dios y le damos la gloria y la honra merecida en nombre de Jesucristo. Muchas gracias, mi hermano. Amén. Le agradecemos, hermano Alex, por esta exhortación. Tenemos un gran Dios en los cielos, poderoso, como dice su palabra, que fuera de él no hay salvación, que ha enviado a su Jesucristo para la reconciliación de los que creemos en él y también por todo el mundo. Nuestro Padre Celestial nos amó con un amor eterno, como dice la Escritura. Amén. Y él siempre su voluntad es amarnos por sobre todas las cosas. Por eso que él también pide que la amemos también a él por sobre todas las cosas. Hermano, van solo un comentario. Dice lo siguiente: no habrá más maldición, dice, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ellos y sus siervos les servirán. Amén. Y verán su cara a nuestro Dios. Su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni lumbre del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, Dios de los santos profetas, ha enviado a su ángel para mostrar, que importante, ¿no?, a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. He aquí, yo vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras escritas de este libro. Yo, Juan, soy el que ha oído estas cosas, y después que las hube oído, me postré para adorar delante de los pies del ángel, que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo contigo y con tus hermanos, los profetas, y los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, que es lo que se decía en el estudio, ¿no? Dice, el que es injusto sea injusto todavía, el que súcese todavía, el que es justo sea todavía justificado, el santo sea santificado todavía. Y aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo, la recompensa sin galardón, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el primero y el postero. Verso 14, bienaventurados a los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por la puerta de la ciudad. A los perros estarán afuera los hechiceros, disolutos, homicidas, idólatras, cualquiera que ama y hace mentiras. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de las cosas en las iglesias. Yo soy del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. El que tiene sed venga. Y el que quiere tome del agua de la vida del valle, gratuitamente significa la vida eterna. Porque yo protesto a cualquiera que oye estas palabras de este libro, Apocalipsis.
Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él plagas que estén escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es algo significativo, es algo que compromete la vida. Si yo no hago esto, me ocurrirá esto otro, dice que tenemos que cantarla completa. Dice su parte, dice en el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Finalmente, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, en nuestro Señor Jesús. Ven así, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Nuestro Señor Jesús nos ha revelado a todos, de más pequeños hasta más grandes, viene anunciando esto hace muchos siglos, podemos decir. Pero cuando Él regrese, estaremos contentos porque estaremos con nuestro Padre Celestial, con su Hijo Jesucristo y su buen Espíritu. La dignidad que Dios ha querido también compartirla junto con el Espíritu de Dios. Y ellos han sido derramados en nuestros corazones para que podamos apreciar lo que es tener la gloria del Hijo a través del Espíritu Santo. Quiero pedir perdón de mis pecados y de mis faltas a mi Señor, nuestro Dios. Él sabe las batallas que uno tiene y en los tiempos y las enfermedades por las cuales está batallando. Yo les deseo a ustedes, hermanos, que en todas las enfermedades que estén, el Señor los libre, los fortalezca y los saque adelante con el poder de Cristo y con la fe en el Evangelio, que es lo que da ganas de vivir todos los días. Las sentencias pueden ser muchas, pero otra cosa es lo que Dios dice y lo que quiere hacer. Gracias, mi hermano. Que Dios los bendiga.